Saludos estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba, especialmente para estudiantes del 11º grado y el segundo año de la enseñanza técnica y profesional. Recuerden que en la clase anterior habíamos debatido algunos aspectos importantes ya cerrando este ciclo de las guerras por la independencia, pero sobre todas las cosas hay elementos que tratamos y uno de ellos era que en la clase de hoy íbamos a un poco orientar un diagnóstico. Quizás a muchos aquella palabra diagnóstico los asustó en aquel momento, pero tenía un objetivo. Ustedes ya a lo largo de todas estas teleclases hemos transitado el tema número 2, referido a las guerras por la independencia, donde hemos destacado los 3 momentos, o sea, la guerra de los 10 años, la tregua fecunda y la guerra del 95. Dejamos el preámbulo para entrar en la intervención norteamericana. De esos elementos dimos tratamiento a varias ideas importantes y habíamos dicho que entonces en el encuentro de hoy y el próximo íbamos a orientar un diagnóstico que tenía un objetivo, que ustedes desde la posición que están, con el estudio que han realizado, con las orientaciones que hemos dado, ustedes trabajaran directamente ese contenido y a partir del diagnóstico respondieran esas preguntas. Siempre dijimos algo importante y lo reafirmamos hoy. Ese diagnóstico va a medir un poco qué he estudiado, cómo lo he hecho, si lo que me han brindado en la televisión me ha servido para el tratamiento que les voy a dar, si el conocimiento ya está fortalecido y estoy capaz de responder determinados tipos de preguntas. Siempre debe primar algo y es la honestidad. Porque no es importante que ustedes ahora tomen un diagnóstico, resuelvan el diagnóstico y ya, terminé, me sé este pedacito de la pregunta y después voy a completarlo por el libro, por el cuaderno, por donde yo haya trabajado. Creo que ese no es el objetivo. El diagnóstico los va a medir ustedes hasta dónde están en cada una de las ideas. Y ustedes van a completar lo que saben. Fuera de eso, ¿qué hacen ustedes entonces? Esperan en el próximo encuentro. Vamos a trabajar ya la discusión de ese diagnóstico, qué no les debe faltar, cómo trabajar una habilidad, o sea, todos estos elementos que son importantes para cuando ustedes se enfrenten a un examen, ya sea una prueba final o algo que los espera en un futuro, un examen de ingreso. Quiere decir que esta es la idea, el objetivo de este tipo de actividad. Pero claro, yo no voy a caer directamente en el diagnóstico, creo que hay cosas que debemos tocar antes de llegar al diagnóstico y una de esas ideas debe ser, primero, qué hemos estudiado, qué líneas, sobre todo de la unidad 2, hemos trabajado. Recuerden que hay ideas rectoras que tenemos que dejar bien claro, el problema de la unidad, todo lo que tiene que ver con la hostilidad norteamericana y la respuesta cubana, todas las acciones más significativas, porque vamos a hablar de 3 etapas de lucha y hay que encontrar elementos en ellas. Creo que ahí radica la esencia de lo que vamos a hacer hoy. Vamos entonces a organizar esto rápido y vamos directo a lo que yo quiero iniciar. Vamos a empezar por una sistematización. Algo que les oriente a ustedes, qué hemos estudiado, cómo lo hemos estudiado, qué no nos puede faltar en la orientación, incluso estos esquemas que algunos de ellos ya lo trabajamos, pero les sirven de base para el trabajo que vamos a realizar. Vamos a pantalla y vamos a trabajar directamente. Miren, ahí empezamos. Recuerden que este es un contenido que ustedes no trabajaron por la televisión, porque estamos hablando del tema 1, que es el de la formación de la nacionalidad cubana. Pero creo que es importante porque si vamos a hacer un diagnóstico del contenido de la historia de Cuba hasta 1898, creo que debemos empezar por el tema número 1. Un tema cómodo donde trabajamos líneas, sobre todo el papel del criollo, las ideas políticas en la primera mitad del siglo XIX. Ahora, yo les propongo este esquema y sobre esta base ustedes estudiar, mírenlo allí en pantalla. Primero, ejemplos de formación del criollo durante los siglos XVII y XVIII. Importante porque estamos hablando de un criollo, recuerden que es el personaje principal en esa formación del cubano y sobre todo estos 2 siglos son fundamentales por los hechos que allí se desarrollan. Recuerden que comenzamos a hablar de las protestas de los criollos allá en Bayamo en 1603, hablamos de los vegueros, hablamos de la posición de Pepe Antonio en La Habana en la defensa ante la invasión inglesa, o sea, hechos que ustedes tienen ya de mano conocidos y que ustedes han profundizado. Ya empezando la primera mitad del 19, ustedes trabajaron varias ideas políticas, reformismo, abolicionismo, anexionismo e independentismo. El abolicionismo ustedes lo conocen de etapas anteriores porque el abolicionismo nació con la conquista y colonización de Cuba. Quiere decir que no es una idea que nace en el siglo XIX. El reformismo, el independentismo y el anexionismo sí son ideas de este siglo. Por lo tanto, todo esto nos va a llevar a una concreción. Estamos en presencia de la formación del criollo y las ideas fundamentales. Pero esto que les puse al final no se les debe olvidar. Todas estas ideas
con sus objetivos, sus figuras representativas, e incluso los intereses de clase que representen, los hechos que la caracterizan, por favor, les dan la medida de cada una de esas ideas. Pero todas ellas, de una manera u otra, van a aportar a la formación de la nacionalidad cubana. Creo que en este esquema se engloba la unidad número 1, repito, una unidad muy cómoda que ustedes deben trabajar. Por lo tanto, en todo este sentido, cada vez que trabajemos la unidad número 1, ustedes entonces tener en cuenta estas líneas. Recuerden siempre el papel del criollo, los ejemplos de formación del criollo, insisto mucho en las ideas políticas ideológicas. A veces decimos tendencia, es posible, es una tendencia que nació del periodo, pero me gustaría más el término ideas políticas e ideológicas, porque es el reflejo de la clase social de todo el mundo en que lo está rodeando. Si tengo esclavos y tengo propiedades, mis ideas tienen que ser los reformistas o anexionistas, pero si pertenezco a las clases medias o pertenezco lógicamente a mulatos libres o negros, mis objetivos son otros. Por lo tanto, voy a aspirar a una independencia del país o la abolición de la esclavitud. A veces se dan simultáneas las dos ideas. Por eso es muy importante tener en cuenta cada uno de estos elementos. Pero bien, vamos a continuar porque hay cosas que yo quiero tocar para que entonces tengamos tiempo de trabajar el diagnóstico. Veamos entonces, unidad revolucionaria. Ya entramos de lleno en el tema número 2, las guerras por la independencia contra el colonialismo español. Ahí tenemos la primera línea que trabajamos a lo largo de las 3 etapas. Mírenla allí. Unidad revolucionaria. Recuerden que la unidad tiene logros y tiene dificultades, o sea, hay reveses que ocurren a lo largo del periodo. Miren los hechos que hemos trabajado, miren los logros, desde la Asamblea de Guaymaro hasta la campaña invasora en la guerra del 95, 6 hechos que ustedes trabajaron a lo largo del contenido, que en cada uno de ellos vamos a hablar de ese objetivo de la unidad. Guaymaro es el inicio, logró unir los criterios de las 3 regiones en guerra, por lo tanto era importante trabajarlo. Pero ¿qué ocurrió con la guerra a los 10 años? Esa unidad que se había logrado en Guaymaro se fue fraccionando, sobre todo por la dualidad del poder, o sea, un poder civil por encima del mando militar. Se comienzan a dar una serie de manifestaciones, por eso es importante acudir y demostrar el contenido de esas causas que llevan al fracaso de la guerra. Creo que ahí radica la esencia cuando yo hable de unidad revolucionaria. Creo que ahí está la idea general de lo que hemos visto en los 3 momentos, el logro de la unidad y el momento en que ocurrió ese revés. Pero bien, vamos a la otra línea general, la hostilidad norteamericana, otra de las cosas que ustedes tienen que trabajar. Y cuando ustedes estén en esos elementos, mírenlos allí, están apareciendo. Incluso aquí les pongo elementos que vimos en el tema 1 también. Obsérvenlo. Intentos de compra y anexión. La política de la fruta madura que tanto hemos hablado porque estamos viendo a partir de 1823 hasta el momento final del tema, hablar de la política de la fruta madura con todas sus variantes. La falsa neutralidad en la guerra. Recuerden que la política yanqui es neutral, lo que es una falsa neutralidad porque en la práctica ustedes conocen que estaba apoyando a España y no a la lucha de los cubanos. Se convierten en la metrópoli económica, difaman del cubano. Recuerden el artículo Queremos a Cuba en aquel periódico de Manufacturer. Hacen fracasar el plan de la Fernandina, algo que es muy importante porque allí quedaba demostrado esa política de la fruta madura. Y en sus inicios apoyaron la reconcentración de Valeriano Weyler. Creo que aquí radica la esencia de las cosas que ustedes deben conocer. Son elementos que ya conocemos, estoy recordándolos nada más en esta sistematización, porque estoy diciendo algo muy importante al final. Mírenlo allí en pantalla ahora. Estados Unidos a lo largo del siglo XIX fue el enemigo histórico de la independencia de Cuba. Y eso a ustedes no se les puede olvidar cuando ustedes los estén trabajando. Esa es la hostilidad. Pero como es una hostilidad, hay respuestas. Miren las respuestas, 5 cartas, hasta ahora son 6, pero no hemos hablado todavía de la intervención yanqui, por eso hablamos de 5 cartas, que ustedes deben caracterizar, tenerlas muy en cuenta. La carta de Céspedes a José Manuel Mestre en 1870, la carta de Céspedes al funcionario norteamericano Charles Sumner en 1871, esa gran carta de Martí que se convierte en un artículo periodístico, Vindicación de Cuba, en 1889, la carta de Martí al general mexicano Porfirio Díaz en el 94, y bueno, esta que es inconfundible para ustedes, la carta inconclusa de Martí a Manuel Mercado, el 18 de mayo de 1895. 5 cartas que ustedes deben caracterizar como respuesta a toda esa hostilidad.
habilidad norteamericana. Pero seguimos. Que yo no puedo olvidar de las guerras, sobre todo voy a hablar de la guerra de los 10 años y la guerra del 95, estoy hablando de las guerras. Van a aparecer hechos que no salieron por la unidad, que no salen por la hostilidad, pero son hechos que hay que trabajarlos. Mírenlos cómo van apareciendo en forma de generalización. Son cosas que no podemos olvidar a la hora de trabajar. De Majagua, Tienda del Pino, recuerden la primera carga al machete, la reunión de las minas que reorganizó la lucha en Camagüey, el programa de lucha de la guerra, el manifiesto del 10 de octubre, el pacto del Zanjón, la protesta de Baraguá, el reinicio el 24 de febrero, el manifiesto de Montecristi, la asamblea de la Yaya y esa gran campaña militar de Gómez, la campaña de la reforma. Miren cuántos hechos a lo largo de la guerra nosotros hemos dado tratamiento, hemos profundizado, por lo tanto, muchos de ellos hay que caracterizarlos y otros hay que darle profundidad, porque si yo voy a demostrar que el manifiesto del 10 de octubre es el programa de lucha de la guerra de los 10 años, yo tengo que demostrar con ideas del documento. Lo mismo me ocurre con el manifiesto de Montecristi. Son dos documentos que hay que darle una profundidad. La protesta de Baraguá es inconfundible, hay que ver la importancia histórica de ese hecho histórico. Por lo tanto, estamos hablando de hechos que no podemos olvidar de las guerras de forma general. Pero se me queda algo, y la tregua, quizás alguien haya preguntado, bueno, el profe me habló nada más de la guerra de los 10 años y la guerra del 95, dio un salto, y la tregua, porque la tregua lleva otro tipo de tratamiento. Obsérvenlo, miren lo que está apareciendo en pantalla. Principales transformaciones, esfuerzos armados y la labor político-revolucionaria de José Martí. Tres líneas importantísimas en la tregua fecunda: transformaciones económicas, sociales y políticas. Los esfuerzos armados, aunque no hay un gran evento militar, los cubanos siguieron insistiendo en la idea de la independencia. Y ustedes tienen 6 ejemplos en el libro de texto para destacar y profundizar en ello. Recuerden la guerra chiquita dentro de estos acontecimientos. Y ya, Martí creo que es una de las temáticas que más ustedes siempre profundizan. Pero ¿qué no se me puede olvidar de Martí? Mírenlo allí, sus discursos más importantes. El periódico Patria y la creación del Partido Revolucionario Cubano, que constituye ya el logro de la unidad para el reinicio de nuestra guerra por la independencia el 24 de febrero de 1895. Quiere decir que con todos estos elementos que hemos trabajado, ustedes pueden llegar a conclusiones importantes, porque estamos trabajando una generalización de esta unidad en forma general. 3 etapas de lucha. Estamos hablando de la guerra de los 10 años, estamos hablando de la tregua fecunda, donde hay grandes esfuerzos armados, y estamos hablando de la guerra necesaria, la guerra del 95. Por lo tanto, yo tengo que tener una línea a seguir en cada uno de ellos para destacar los hechos más representativos, y al final, cuando yo diga la guerra del 95 es superior cualitativamente a la guerra de los 10 años, yo tener ya elementos para demostrar esto que me están planteando. Creo que aquí radica la esencia de lo que hemos hecho hoy. Un tema 1 muy cómodo, pero cuidado, ustedes tienen que utilizar muchas figuras históricas en ese tema 1 y quizás muchas de ellas se confundan con los determinados hechos que ustedes van a trabajar. Y la guerra no la considero tan complicada, pero sí muy amplias, y tienen muchos hechos que ustedes tienen que destacar. Cuidado, ese creo que ahí radica el mayor problema. Esta es la generalización que yo les quería llevar para un poco argumentar cada idea, porque ahora vamos a ver el diagnóstico, que no voy a entrar en muchos detalles, solo voy a hacer algunos comentarios en las preguntas, porque mi idea es que ustedes a partir de las preguntas lleguen a sus conclusiones. Bueno, en el otro encuentro entonces sí vamos a trabajar de lleno. Vamos entonces a ver cuáles posibles respuestas yo puedo utilizar y cómo trabajar las habilidades, porque creo que ahí tenemos que profundizar los tipos de preguntas y las habilidades que yo voy a concretar. Pues bien, sin más demora, vamos al diagnóstico. Ahí tenemos la primera pregunta. Miren la pregunta. Miren la forma en que se está preguntando. El independentismo y el anexionismo fueron ideas políticas contrarias, ahí está la esencia de la pregunta, en la primera mitad del siglo XIX. Fundamenta, recuerden la habilidad fundamental, recuerden que fundamentar es dar elementos, donde yo tengo que dar una explicación de lo que estoy argumentando. Fundamenta con 4 elementos este planteamiento. ¿Qué yo voy a demostrar? Que el independentismo y el anexionismo son 2 ideas políticas, pero contrarias. Yo tengo que hablar entonces de los objetivos, de las figuras representativas, de los intereses de clase que esa idea política retiene. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta idea. Doy unos segundos para que completen la pregunta.
Continuamos. Vamos entonces a la pregunta número 2. Obsérvenla. Refiriéndose a la guerra de los 10 años, José Martí expresó, esta es una idea que extrajimos de aquel famoso discurso de Martí el 10 de octubre de 1890. Recuerden que esos discursos conmemorativos por el 10 de octubre, Martí hace un excelente análisis de las guerras por la independencia, los valores, los objetivos, lo que se logró con aquella guerra, pero sobre todo por qué fracasó y lo más importante, que hay que prepararse para reiniciar la lucha. Y tomamos esta idea del discurso de Martí del 1890 para esta pregunta. Observen, no se perdió porque el enemigo nos arrancó la espada de la mano, sino porque dejamos caer la espada. O sea, Martí se está refiriendo a por qué fracasa la guerra de los 10 años. Argumenta con 4 elementos la afirmación anterior. Vuelvo a la habilidad, argumentar es dar elementos, hay que explicar un contenido. Y si yo voy a utilizar 4 elementos, cada elemento que utilice yo tengo que darle una explicación. Por lo tanto, les doy unos segundos para que me copien esta pregunta y cuidado que es una interpretación de ella. Observen estas 2 preguntas que ya ustedes tienen a la mano. Son preguntas que van dirigidas a temas diferentes, porque en la primera vamos dirigida al tema número 1, pero a partir de ella vamos a hablar del tema número 2 y nos estamos refiriendo a la guerra de los 10 años. Por favor, es muy importante que ustedes cuando hagan este trabajo con esta honestidad que lo van a hacer, tengan en cuenta las habilidades. A veces no le damos importancia a las habilidades y cuando nos enfrentamos a una pregunta en historia queremos responderla de toda la forma. No importa la habilidad. Si existe una orden o una habilidad, es con algún objetivo específico para que ustedes no tengan que dar una respuesta tan extensa. Y así rompemos un poco ese mito que dice que en historia hay que escribir de todo. Eso es falso. En historia escribo lo que me piden y la cantidad de elementos que me pide la pregunta. Yo no hago nada con una pregunta que sea de caracterizar, hacer 6 párrafos de contenido que en definitiva voy a cometer errores de contenido y errores ortográficos. Y entonces una pregunta que podía ser de 20 puntos no llegue ni a 5 puntos porque cometí errores por exagerar en mi escritura. Por eso insisto que es importante a la hora de responder una pregunta tener esos 2 elementos presentes, la habilidad, la orden que me estén dando y la cantidad de elementos que me pida la pregunta. Vamos entonces a continuar, ya dada esta sugerencia, quiero que continúen en la prueba. Vamos a la pregunta número 3, mírenla allí. Demuestra otra habilidad que lleve explicación, pero mírenla cómo ya se hace la habilidad, hay una conjunción de 2 habilidades. Demuestra con 4 ejemplos. Tiene que utilizar un ejemplo histórico para demostrar y a ese ejemplo lógicamente hay que explicarlo porque lo van a demostrar a partir de ese hecho histórico. La siguiente idea, durante el periodo de 1878 a 1895, yo no les digo qué periodo histórico, solamente les diré el periodo, los años del periodo, ustedes por lógica tienen que interpretar rápido a qué periodo histórico yo me estoy refiriendo. Los cubanos mantuvieron vigente el ideal independentista. Tienen que interpretar primero antes de responder, no ir a lo loco a responder la pregunta. Primero tengo que ubicarme en el momento histórico que me están preguntando. No me dijeron nombre, me dijeron el periodo 1878-1895. Ya me ubiqué en el periodo. Ahora, ¿qué quieren? Que yo demuestre con hechos que me destaquen la vigencia del ideal independentista. Las ideas de independencia, ¿cómo se mantienen en ese periodo histórico? O sea que es una pregunta que nos lleva en estos términos a trabajar. Les doy unos segundos para que la terminen de copiar. Vamos a la pregunta 4. Ya vieron 3 habilidades fundamentales, pero 3 habilidades que me llevan a preguntas donde hay que explicar. Vamos a otra variante. Miren la pregunta.
sobre la labor revolucionaria de José Martí. Están hablando de la labor que hizo Martí en la preparación de la guerra del 95, ¿ya? Caracterice, una habilidad muy cómoda. Por favor, cuidado. El caracterizar, recuerden que es una forma breve de decir un concepto, de decir algo. Caracterizar es cuando a mí me dan un hecho, un documento, una personalidad y yo voy a dar elementos que me lo caractericen, no teorías y cosas generales, como ocurre a veces con las personalidades, que te preguntan una personalidad y rápidamente decimos valeroso, decidido, abnegado, revolucionario, pero tú no me lo caracterizaste porque esos son valores que tienen todas las personalidades históricas. Yo tengo que decir hechos que me lo demuestren. Y la caracterización va a eso, a que ustedes vayan a los elementos que lo identifiquen. De ahí lo contrario, caracterizar e identificar. Yo caracterizo a partir de un hecho que me den y yo le doy las características. El identificar es al revés. Yo le doy los elementos y ustedes me tienen que identificar a qué me estoy refiriendo. Aquí le estamos pidiendo caracterizar la obra de Martí preparando la guerra. Miren los 4 hechos o los 4 elementos que utilizamos. Vindicación de Cuba, estamos hablando de un documento histórico. Periódico Patria, Partido Revolucionario Cubano y Manifiesto de Montecristi. Observen, hechos concretos, documentos muy importantes para el periodo histórico, pero por favor, es una caracterización con 2 elementos. Recuerden lo que les dije ahorita, ¿eh? Si voy a caracterizar con 2 elementos suficiente, porque estamos hablando de 4 elementos, 2 elementos por 4 son 8 características generales que yo voy a dar en esta pregunta. Entonces, hay que tener cuidado en la habilidad. Terminen de copiar la misma. Y vamos a la pregunta 5, para cerrar ya este diagnóstico. Miren la pregunta. De la revolución del 95, identifica. Ahorita le dije caracteriza, ahora le digo lo contrario, para ver si es verdad que ustedes llegan a lo que yo quiero. Pues allí me tenían que caracterizar la obra de Martí preparando la guerra. Aquí les pido, a partir de una serie de características que les voy a dar, que ustedes me las identifiquen. Inciso A, lugar donde desembarcó Antonio Maceo y Flor Cromwell, 1 de abril de 1895. No hay que explicarlo, simplemente le tienen que decir el lugar, el nombre del lugar donde desembarcaron. Reunión celebrada en septiembre de 1895, donde se logró cierto equilibrio entre el mando civil y el militar. Observen las ideas, porque a veces una palabra me cambia la esencia de lo que yo busco. Y ustedes a veces se encasillan en palabras clave e identifican a los hechos con una palabra. Si se le cambia el nombre a la palabra, se acabó y perdieron la idea. Por eso quiero que lo lean bien y lo respondan. Vamos a terminar de copiarlo. Y bueno, vamos a completar la pregunta porque la habíamos dejado nada más en ese aspecto. Vimos 2 incisos, vamos a ver los 3 restantes, mírenlos allí. Inciso C, campaña militar más brillante de la guerra dirigida por Antonio Maceo y Máximo Gómez. Creo que está muy clarita la idea, ¿no? Ya tienen una característica con los 2 dirigentes y si estamos hablando de la campaña brillante de la guerra, ya ustedes están claros. Y el inciso D, nombre y apellidos. Apellido está en plural. ¿Qué quiere decir ese plural en apellido? Que tienen que poner los 2 apellidos. Nombre y apellidos al que fue ascendido a lugarteniente general del Ejército Libertador después de la muerte de Antonio Maceo. Usted tiene que poner el nombre y los 2 apellidos de esa personalidad que adquiere ese cargo después de la muerte de Antonio Maceo. Completen la pregunta 5.
Como vieron, es un diagnóstico muy apropiado a lo que hemos trabajado, o sea, creo que no hay ideas rebuscadas ni hechos demasiado buscados en el contenido que los vaya a confundir. Hemos tratado de respetar los objetivos más importantes tanto de la unidad 1 como la unidad 2, teniendo en cuenta las líneas rectoras de la historia que tienen que ver con la unidad, tienen que ver con la hostilidad yanqui y su respuesta cubana, que tienen que ver con las personalidades, los grandes documentos, los principales hechos de la historia de Cuba. O sea, sobre esta base nos hemos apoyado para hacer este tipo de preguntas. Preguntas que muchas de ellas están en pruebas finales o pruebas de ingreso, porque hay cosas que ya ustedes tienen que ir conociendo en el lenguaje de lo que va a ser después en el futuro para ustedes un examen de ingreso. Y el tema 1 es la pregunta 1 del ingreso en el futuro y el tema 2 es la pregunta 2 del ingreso. Por lo tanto, ¿qué estamos ensayando también? El examen de ingreso. Por lo tanto, son elementos que ustedes tienen que tener en mano. Este diagnóstico les va a ayudar un poco a orientarse, a cómo trabajar, qué líneas yo no puedo perder, pero sobre todo debe primar la parte de honestidad de ustedes. Hagan hasta donde ustedes puedan, caractericen cada uno de los hechos, expliquen cuando haya que explicar, para que tengan todas las ideas. No obstante a ello, cualquier duda, ahora van a haber varias dudas, muchos van a decir, yo no he estudiado este contenido, pero en la próxima clase vamos a trabajar el diagnóstico ya resuelto y con todo lo que nos corresponde trabajar. Sin más, entonces los esperamos en la próxima clase donde vamos a discutir el contenido de ese diagnóstico. Hasta la próxima.